Le Cordon Bleu, recetas caseras, magdalenas. Contenido, sabemos el contenido que veremos más tarde, más adelante, mejor dicho. Para principiantes, a ver, una manga para principiantes, dos para cocineros poco experimentados, tres para cocineros expertos. La primera, magdalenas de manzana. Esponjosas, dulces y envueltas en el sabor de las especias, estas magdalenas están riquísimas a cualquier hora del día, ya sea para desayunar o para picar entre horas acompañadas de café o té. Tiempo de preparación 25 minutos, tiempo de cocción 30 minutos para 6 magdalenas grandes. 225 gramos de harina de fuerza, 150 gramos de harina, 1,5 cucharaditas de levadura, 2 cucharaditas de canela en polvo, 1 cucharadita de nuez moscada rallada, 3 cucharadas de azúcar, 155 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de miel, 2 huevos, 170 mililitros de leche, 3 manzanas verdes peladas y cortadas en dados pequeños, 1 cucharadita de canela en polvo extra, 2 cucharadas de azúcar extra. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Engrase un molde para 6 magdalenas, 250 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas, la levadura, la canela, la nuez moscada y el azúcar en un recipiente grande y haga un hoyo en el centro. Derrita la mantequilla y la miel en una sartén pequeña a fuego lento sin dejar de remover hasta que estén suaves. Entonces retire la sartén del fuego, bata los huevos y la leche en un bol pequeño. 3. Incorpore la mezcla de mantequilla, la de huevo y los dados de manzana al hoyo formado en los componentes sólidos. Con una cuchara de acero inoxidable remueva hasta que haya unido todo bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde, rellene cada cavidad en 3/4 partes de su capacidad. Espolvoree con la canela y el azúcar mezcladas. Hornee durante 20 minutos hasta que al introducir una brocheta en una magdalena, esta salga limpia. Déjelas en el molde durante 10 minutos antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Ok. Ujú. Buenas. Magdalenas de limón. La cobertura de queso sobre estas magdalenas ácidas las hace irresistibles. Si utiliza ralladura de limón para darle sabor, deberá rallar únicamente la piel amarilla y no las pielecillas blancas, pues darán a las magdalenas un sabor amargo. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 12 minutos. Para 8 magdalenas medianas. 300 gramos de harina de fuerza, un cuarto de cucharadita de levadura, 125 gramos de azúcar, 2 cucharadas de ralladura de limón, 185 mililitros de suero de leche, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, 2 huevos ligeramente batidos, 110 gramos de mantequilla derretida. Cobertura: 20 gramos de mantequilla blanda, 100 gramos de queso para untar, 2 cucharadas de azúcar glass, una cucharada de zumo de limón, ralladura de limón para decorar. 1. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Engrase un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina, la levadura y el azúcar en un recipiente grande. Añada la ralladura de limón y haga un hoyo en el centro. 2. Mezcle bien el suero de leche, la vainilla y los huevos en un bol pequeño. 3. Añada la mantequilla y la mezcla de huevo al hoyo formado en la mezcla de los ingredientes sólidos. Con una cuchara de acero inoxidable remueva hasta que hayan unido. La mezcla debe tener una textura grumosa.
4. Colóquela en 8 de las cavidades del molde con una cuchara y llene cada una y llene cada una en 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 10 o 12 minutos hasta que al introducir una brocheta en el centro de la magdalena, ésta salga limpia. Déjelas en el molde unos 7 minutos antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. 5. Para hacer la cobertura, bata la mantequilla y el queso en un robot de cocina hasta que, hasta que hayan unido. Añada el azúcar glass y el zumo y bata hasta obtener una mezcla espesa y cremosa. Esparza la cobertura sobre las magdalenas cuando se hayan enfriado del todo. Decórelas con ralladura de limón. Mm. Magdalenas de plátano y jengibre. La sutil combinación de plátano-jengibre potenciada por el dorado néctar de la miel hace que estas magdalenas sean deliciosamente tentadoras. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para 12 magdalenas medianas. 300 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de jengibre en polvo, 115 gramos de azúcar moreno, 75 gramos de jengibre escarchado, cortado en trocitos pequeños, 60 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de miel, 125 gramos de leche, 2 huevos, 240 gramos de polvo triturado, vea nota del chef. Cobertura, 125 gramos de queso para untar blando, 2 cucharadas de azúcar glass, 2 cucharaditas de ralladura de limón, jengibre escarchado para decorar. Nota del chef, necesitará 2 plátanos maduros de tamaño mediano para elaborar esta receta. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina y el jengibre en polvo en un recipiente grande. Después agregue el azúcar moreno y el jengibre escarchado y haga un hoyo en el centro de la mezcla. 2. Coloque la mantequilla y la miel en una sartén pequeña y remueva a fuego lento hasta que se haya derretido. Retire la sartén del fuego, bata la leche y los huevos en un bol. 3. Añada la mezcla de mantequilla, la mezcla de huevo y el plátano al hoyo formado en los ingredientes sólidos. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en sus 3/4 partes. Hornee durante 10 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más y luego desmóldelas y colóquelas sobre una rejilla para que se enfríen por completo antes de untarlas con la cobertura. 4. Para hacer la cobertura, bate el queso para untar, el azúcar glass y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla ligera y cremosa. Úntelas, úntelas sobre las magdalenas y decórelas con láminas de jengibre escarchado. Nota del chef, necesitará 2 plátanos maduros de tamaño mediano para elaborar esta receta. Esta es de... ah, magdalenas de arándanos. Estas magdalenas tradicionales pueden hacerse con arándanos frescos o congelados y están especialmente buenas servidas calientes para desayunar o a media mañana con café o un té. También puede utilizar frambuesas, moras o ambas, removiendo con cuidado para que permanezcan enteras. Tiempo de preparación 15 minutos. Tiempo de cocción 30 minutos. Para 6 magdalenas grandes. 375 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 115 gramos de azúcar moreno, 150 gramos de arándanos frescos o congelados, vea nota del chef, 2 huevos, 250 mililitros de leche, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, 125 gramos de mantequilla derretida, azúcar glass para espolvorear.
1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 6 magdalenas, 250 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas en un recipiente grande para batir. Añade el azúcar moreno y los arándanos y haga un hoyo en el centro. 2. Bata ligeramente los huevos, la leche y la vainilla en un bol e incorpore la mezcla al hoyo formado en los ingredientes sólidos. Añada la mantequilla y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues se debe conseguir una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 30 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla hasta que se enfríen. Espolvoréelas copiosamente con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Nota del chef: si utiliza arándanos congelados, hágalo nada más sacarlos del congelador. No deje que se descongelen o la mezcla perderá color. Magdalenas de chocolate blanco. La cubierta de láminas de almendras contrasta con las esponjosas magdalenas de chocolate blanco y limón. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para 6 magdalenas grandes. A ver, 375 gramos de harina de fuerza, 125 gramos de azúcar, 200 gramos de chocolate blanco troceado, 2 huevos, 375 mililitros de leche, 2 cucharaditas de ralladura de limón, 160 gramos de mantequilla derretida, 45 gramos de almendras partidas en láminas. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 6 magdalenas, 250 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina en un recipiente grande, añade el azúcar y el chocolate y haga un hoyo en el centro. 2. Bata los huevos, la leche y la ralladura de limón en un bol y vierta la mezcla en el hoyo formado en los ingredientes sólidos. Añada la mantequilla y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Esparza láminas de almendras sobre la superficie de la mezcla y presione suavemente para que se incrusten. Hornee durante 25 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Magdalenas de pasas. Sirva estas sabrosas magdalenas de pasas ligeramente endulzadas con mantequilla batida como alternativa a la mantequilla habitual. También puede utilizar sultanas o dátiles en vez de pasas. Tiempo de preparación 25 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas.
150 gramos de harina de fuerza, 155 gramos de harina de fuerza integral, media cucharadita de jengibre en polvo, media cucharadita de especias variadas, 155 gramos de azúcar moreno, 260 gramos de pasas, 2 huevos, 185 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla derretida, azúcar glass para espolvorear. Para la mantequilla batida, 60 gramos de mantequilla blanda, un cuarto de cucharadita de extracto o esencia de vainilla, una cucharada de azúcar glass. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas, el jengibre y las especias en un recipiente grande, añadiendo los restos que hayan quedado en el tamiz. Agregue el azúcar y las pasas y haga un hoyo en el centro. 2. Bata los huevos y la leche en un bol e incorpore la mezcla al hoyo formado en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla derretida. Con una cuchara de acero inoxidable remueva hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Entonces hornee durante 20 minutos y deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. 4. Para hacer la mantequilla batida, bata la mantequilla con una cuchara de madera en un recipiente pequeño hasta que esté ligera y cremosa. Agregue la vainilla y el azúcar glass tamizado y bata de nuevo. Espolvoree las magdalenas con azúcar glass antes de servirlas con la mantequilla batida. Magdalenas inglesas. Tradicionalmente se separaban cuidadosamente los bordes de las magdalenas con un tenedor, luego se tostaban por ambos lados, se abrían del todo y se untaban con una gruesa capa de mantequilla. Tiempo de preparación: 30 minutos a 1 hora, 20 minutos en reposo. Tiempo de cocción: 15 minutos. Para 12 magdalenas: 10 gramos de levadura fresca o 2 cucharaditas de levadura en polvo, 400 gramos de harina normal o reforzada, 1,5 cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de mantequilla blanda. Ponga a cocer 225 mililitros de agua en un cazo pequeño a fuego lento hasta que esté templado al tacto. Retírelo del fuego, añade y remueva la levadura hasta que se haya disuelto. 2. Tamice la harina, la sal y el azúcar en un recipiente grande. Haga un hoyo en el centro y añada la mezcla de levadura. Poco a poco, incorpore la harina líquido con los dedos de la mano bien separados y mezcle hasta que los ingredientes hayan unido bien. Coloque la mezcla sobre una superficie espolvoreada con harina y amase durante 2 o 3 minutos o hasta que esté suave. 3. Coloque la masa en un recipiente limpio, espolvoreado previamente con un poco de harina. Cúbralo con film transparente y déjelo en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que haya duplicado su tamaño. 4. Espolvoree una bandeja de horno con harina. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Coloque la masa sobre una superficie de trabajo ligeramente enharinada y amase hasta que esté suave. Estire la masa con un rodillo hasta que tenga 1 centímetro de grosor aproximadamente y con un cortapastas de 7 centímetros de diámetro bañado en harina, recorte círculos y colóquelos en la bandeja de horno.
Vuelva a estirar cualquier posible resto de masa y repita la operación. Cubra la bandeja con film transparente y deje reposar las magdalenas en un lugar cálido durante 15 o 20 minutos o hasta que las magdalenas hayan subido un poco. Después hornee durante 15 minutos dándoles la vuelta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción. Dándoles la vuelta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción. Retírelas de la bandeja y colóquelas sobre una rejilla para que se enfríen. Nota del chef: estas magdalenas también pueden hacerse en la cocina con una parrilla o una sartén seca a fuego lento. Deles la vuelta cuando ya estén doradas y bastante cocidas por un lado. Magdalenas de peras y pecanas. La pera ligeramente cocida contribuye a la riquísima textura jugosa de estas magdalenas que además cuentan con el sabor de crujientes pecanas tostadas y troceadas. Tiempo de preparación: 25 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos. Para 6 magdalenas grandes. 300 gramos de harina de fuerza, 150 gramos de harina, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada en polvo, 115 gramos de azúcar moreno, 400 gramos de peras peladas, deshuesadas y cortadas en trocitos pequeños, 100 gramos de pecanas tostadas y troceadas, vea nota del chef, 2 huevos, 375 mililitros de leche, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, 125 gramos de mantequilla derretida. 4 pecanas enteras para decorar cuatro no, 6 pecanas enteras para decorar, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 6 magdalenas, 250 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tarnice las harinas, la canela y la nuez moscada en un recipiente y añade el azúcar, la pera y las pecanas. 2. Bata ligeramente los huevos, la leche y la vainilla en un bol y viértalos en el hueco formado en el centro de los ingredientes sólidos. Añada la mantequilla y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. La mezcla debe tener una textura grumosa. 3. Colóquela en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Coloque una pacana sobre cada magdalena y hornee durante 30 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Nota del chef: para tostar las pacanas, repártalas sobre una bandeja de horno y hornéelas a 180 grados centígrados durante 5 o 7 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Magdalenas de albaricoque. Estas magdalenas de fruta hechas con albaricoques secos y harina integral están más sabrosas si se comen el día de su elaboración.
Puede utilizar otras frutas como melocotones o higos secos o bien especias variadas en vez de canela. Tiempo de preparación 25 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos para 12 magdalenas medianas. 180 gramos de albaricoques secos troceados, 125 mililitros de zumo de naranja, 185 gramos de harina, 195 gramos de harina de fuerza integral, una y media cucharadita de canela molida, 165 gramos de azúcar moreno, 185 gramos de leche, un huevo, 185 gramos de mantequilla derretida, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Coloque los albaricoques en un recipiente pequeño. Caliente el zumo de naranja y viértalo sobre los albaricoques. Luego déjelos enfriar. 2. Tamice las harinas y la canela en un recipiente grande y vuelva a añadir el recipiente y vuelva a añadir al recipiente los restos que hayan podido quedar en el tamiz. Añada el azúcar y haga un hoyo en el centro. 3. Bata la leche y el huevo en un bol y viértalos en el hoyo formando en los ingredientes sólidos. 3. Bata la leche y el huevo en un bol y viértalos en el hoyo formado en los ingredientes sólidos con la mantequilla, los albaricoques y el zumo. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas ligeramente con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Magdalenas de moca. Moca era el nombre original de un fuerte café arábigo de aroma inconfundible que se exportaba desde el puerto de Moca, en Yemen. Hoy en día, moca suele hacer referencia a un chocolate caliente con aroma de café o a la combinación de ambos sabores en los pasteles o, como en este caso, en las magdalenas. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos. Para 12 magdalenas medianas. A ver, 375 mililitros de leche, una cucharada de café soluble o en grano, 200 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de harina, 4 cucharadas de cacao en polvo, 115 gramos de azúcar moreno, 2 huevos poco batidos, 160 gramos de mantequilla derretida, 125 mililitros de nata montada, chocolate en polvo para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite.
Caliente la leche en un cazo pequeño a fuego medio sin que llegue a hervir y añade el café soluble o en grano. Remueva hasta que se haya disuelto y resérvelo para que se enfríe. 2. Tarnice las harinas y el cacao en polvo en un recipiente grande. Añade el azúcar y haga un hoyo en el centro. Agregue la mezcla de leche, los huevos y la mantequilla al hoyo formado en los ingredientes sólidos y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen del todo antes de decorarlas. 4. Coloque una cucharada de nata montada sobre cada magdalena y espolvoree con chocolate en polvo y espolvoree con chocolate en polvo tamizado. Magdalenas de chocolate y nueces. Estas deliciosas magdalenas de chocolate negro son fáciles de congelar. Simplemente déjelas enfriar por completo y guárdelas en bolsas o envases herméticos para congelados. Se conservarán hasta un mes. Para servirlas, deje que se descongelen a temperatura ambiente y si lo desea, caliéntelas en el horno a fuego moderado. Tiempo de preparación 20 minutos, tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 265 gramos de harina de fuerza, 4 cucharadas de harina, media cucharadita de levadura, 3 cucharadas de cacao en polvo, 150 gramos de mantequilla, 165 gramos de azúcar moreno, 170 mililitros de leche, 2 huevos, 100 gramos de nueces picadas, 125 gramos de chocolate sin leche en trozos grandes, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas, la levadura y el cacao en un recipiente grande. 2. Coloque la mantequilla y el azúcar en una sartén pequeña y remueva a fuego lento hasta que la mantequilla se haya derretido y el azúcar se haya disuelto. Retire la sartén del fuego. En un bol pequeño, mezcle la leche y los huevos. 3. Añada las nueces picadas y el chocolate a los ingredientes sólidos y haga un hoyo en el centro. Vierta la mantequilla y la mezcla de huevo en el hoyo y remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee entre 15 y 18 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas con el azúcar glass tamizado.
Magdalenas de naranja y semilla de amapola. Las abundantes semillas de amapola esparcidas sobre estas magdalenas son el ingrediente que les da ese delicioso sabor y crujiente textura. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 20 minutos para 10 magdalenas medianas. 300 gramos de harina de fuerza, un cuarto de cucharadita de levadura, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de semillas de amapola, una y media cucharadas de ralladura de naranja, 100 gramos de mantequilla, 105 gramos de mermelada de melocotón, 2 huevos, 80 mililitros de suero de leche, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con mantequilla derretida o aceite. Tamice la harina, la levadura y el azúcar en un recipiente grande. Añada las semillas de amapola y la ralladura de naranja y haga un hoyo en el centro. 2. Funda la mantequilla y la mermelada en una sartén pequeña a fuego lento sin dejar de remover hasta obtener una mezcla suave. Retire la sartén del fuego. Bata ligeramente los huevos y el suero de leche en un bol pequeño. 3. Añada la mantequilla y la mezcla de huevo al horno. Añada la mantequilla y la mezcla de huevo al hoyo formado en los ingredientes sólidos. Remuévalo con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 4. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee entre 12 y 15 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas ligeramente con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Magdalenas de ciruelas. La mezcla de las ciruelas negras y la avena hacen de estas magdalenas la delicia de quienes gustan de comer alimentos sanos. La cobertura de avena es muy recomendable, puesto que añade sabor y textura a las magdalenas. Tiempo de preparación 25 minutos, tiempo de cocción 20 minutos para 12 magdalenas medianas. 150 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 75 gramos de harina de fuerza integral, 115 gramos de harina, 115 gramos de azúcar morena, 50 gramos de copos de avena, 110 gramos de ciruelas deshuesadas troceadas, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 100 gramos de mantequilla derretida. Costra: una cucharada de harina, media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, 55 gramos de azúcar moreno, 4 cucharadas de copos de avena, 20 gramos de mantequilla derretida. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas en un recipiente grande y vuelva a añadir a la mezcla los restos que hayan quedado en el tamiz. Añade el azúcar, la avena y las ciruelas y haga un hoyo en el centro. 2. Bata ligeramente los huevos y la leche y viértalos en el hoyo formado
en los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las tres cuartas partes de su capacidad. 3. Para hacer la cobertura o costra, coloque los ingredientes en un recipiente pequeño y mézclelos bien. Espárzalos sobre la superficie de las magdalenas aún sin cocer y presione ligeramente para que se incruste. Hornee durante unos 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Después deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Mm. Magdalenas americanas con pepitas de chocolate. Si no encuentra las pepitas de chocolate para hacer estas magdalenas, trace una tableta de chocolate negro. Tiempo de preparación 15 minutos, tiempo de cocción 30 minutos, para 6 magdalenas grandes. 225 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de harina, 4 cucharadas de cacao en polvo, 115 gramos de azúcar moreno, 265 gramos de pepitas de chocolate negro, 2 huevos, 375 mililitros de suero de leche, 90 gramos de mantequilla derretida, 2 cucharadas de pepitas de chocolate negro extra de 200, 2 cucharadas de pepitas de negro extra, no, 2 cucharadas de pepito, 2 cucharadas de pepitas de chocolate negro extra, azúcar glass para espolvorear. 1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Unte un molde para 6 magdalenas, 250 mililitros de capacidad, con mantequilla derretida o aceite. Tamice las harinas y el cacao en un recipiente grande. Añade el azúcar y las pepitas de chocolate y haga un hoyo en el centro. 2. Bata los huevos y el suero de leche en un bol y viértalos en el hoyo de los ingredientes sólidos junto con la mantequilla. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla, pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas y llene cada cavidad en las tres cuartas partes de su capacidad. Espolvoree con el chocolate extra y presione para que se incrusten. Hornee durante 30 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, esta salga limpia. Déjelas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Espolvoréelas con azúcar glass tamizado antes de servirlas. Magdalenas de salvado. Con un alto contenido en fibra y endulzadas solo con miel, estas sanas magdalenas no están nada mal para empezar el día. Están irresistibles recién hechas, servidas calientes y con un poco de mantequilla. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 25 minutos para 12 magdalenas medianas. 225 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de salvado sin tratar, 185 gramos de sultanas, 90 gramos de mantequilla, 4 cucharadas de miel, 2 huevos, 250 gramos de yogur natural.
1. Precaliente el horno a 210 grados centígrados. Forre un molde para 12 magdalenas, 125 mililitros de capacidad con envoltorios de papel para magdalenas. Tamice la harina en un recipiente grande. Añade el salvado y las sultanas y haga un hoyo en el centro. 2. Coloque la mantequilla y la miel en una sartén pequeña y remueva a fuego lento hasta que se hayan fundido y mezclado bien. Retire la sartén del fuego, bata ligeramente los huevos y el yogur y viértalos en el hoyo formando en los ingredientes sólidos junto con la mezcla de mantequilla y miel. Remueva con una cuchara de acero inoxidable hasta que hayan unido bien. No bata demasiado la mezcla pues debe tener una textura grumosa. 3. Coloque la mezcla en el molde para magdalenas con una cuchara y llene cada cavidad en las 3/4 partes de su capacidad. Hornee durante 20 minutos o hasta que al introducir una brocheta en el centro de una magdalena, ésta salga limpia. Deje las magdalenas en el molde 5 minutos más antes de desmoldarlas con cuidado y colocarlas sobre una rejilla para que se enfríen. Sírvalas calientes o frías con mantequilla. Nota del chef. Los envoltorios de papel para magdalenas pueden adquirirse en cualquier supermercado o en tiendas especializadas en productos alimentarios. Si no los encuentra, unte el molde con mantequilla derretida o aceite antes de utilizarlo.